El desolado paisaje de Vera Prime estaba plagado de restos de una civilización que alguna vez fue próspera. Estructuras derrumbadas perforaban el horizonte, sus sombras se extendían a lo largo de la luz menguante de las lunas gemelas del planeta. Entre estas ruinas, el silencio solo era roto por el ocasional eco distante del fuego de artillería, un sombrío recordatorio de que la guerra continuaba. En el corazón de esta desolación estaba la antigua ciudad de Nelara, ahora nada más que un laberinto de escombros y tristeza. Fue aquí donde Ilara, una joven bairana con una piel de color púrpura oscuro que brillaba a la luz de la luna y ojos luminiscentes que reflejaban un universo de pérdida, buscó refugio. Su pueblo había sido eruditos pacíficos, pero su conocimiento no pudo salvarlos de la guerra que había llegado a su puerta. Ilara vivía a la sombra de la gran biblioteca donde una vez estudió las estrellas. Las paredes, revestidas con restos carbonizados de libros y textos antiguos, susurraban historias de una época antes de que los cielos se llenaran con el humo de las ciudades en llamas. Se movía por estos pasillos como un espectro, un recuerdo vivo del mundo que era. Los de su especie no fueron creados para la guerra. Los Varans eran una especie amable, con habilidades arraigadas en la mente, telepatía, presciencia y proyección astral. Estos dones, reverenciados en los santuarios académicos, se convirtieron en su perdición cuando el conflicto interestelar se extendió a su planeta. El pacifismo de los Varans no fue rival para el implacable ataque de los enemigos de la coalición galáctica, quienes vieron sus habilidades como una amenaza que necesitaba ser extinguida. Ilara era ahora la última brasa de una llama moribunda. Su familia, sus amigos, sus mentores se fueron. Sobrevivió por un mínimo de márgenes, evadiendo la captura a través de sus vislumbres proféticos del futuro, un futuro que se volvía más oscuro con cada día que pasaba. Fue en un día como cualquier otro, mientras Ilara recorría las ruinas en busca de comida y agua, que sintió una nueva presencia, una perturbación que sus instintos gritaban evitar. Pero esta presencia era diferente, no era de Varan ni de ascendencia de la coalición. La curiosidad superó su cautela y se sintió atraída hacia la fuente, navegando por los laberínticos restos de Nayara con una mezcla de miedo y asombro. Escondido en una vivienda derrumbada cerca de las afueras de la ciudad, descubrió al intruso. Un humano, con el uniforme hecho jirones y manchado con la sangre de amigos y enemigos, yacía contra una pared rota. Su respiración era superficial, su rostro marcado por el cansancio y el dolor, sus ojos, un marcado contraste con el gris opaco de los escombros, fijos en los de ella con cauteloso reconocimiento. Eran dos almas, arrojadas a la deriva en las mareas de la guerra, cada una de las cuales era la última de su especie en este lugar abandonado. Para Ilara, la visión del soldado despertó algo en su interior, un recuerdo de las antiguas alianzas, de una época en la que humanos y veteranos se unieron en la búsqueda del conocimiento y la paz. Pero eso fue antes de que la guerra cambiara todo, antes de que la confianza se convirtiera en un lujo que nadie podía permitirse. En ese momento, al borde del precipicio del contacto, Ilara tuvo una opción. Podría retirarse nuevamente a las sombras, dejando al humano a su suerte. O podría extender la mano de la compasión, arriesgando el frágil santuario que había construido a partir de las cenizas de su mundo. A medida que las lunas gemelas se elevaban, bañando la escena con su luz espectral, la decisión de Ilara marcaría el rumbo de un viaje que ni ella ni el soldado humano podrían haber previsto. Un viaje que desafiaría la esencia misma de sus seres y forjaría un camino hacia un futuro que era todo menos seguro. El sargento Jack Mason yacía inmóvil entre las ruinas, con la respiración superficial y deliberada para conservar la poca energía que le quedaba. Su unidad había sido emboscada durante una misión de reconocimiento, que se suponía era rutinaria hasta que dejó de serlo. El enemigo había surgido de la nada, sus armas abriendo senderos de destrucción a través de las filas de Jack. Él fue el único que logró salir. Su supervivencia fue una combinación de suerte y una negativa implacable a ceder. Vera Prime era un mundo hostil. Su belleza contrastaba marcadamente con la violencia que lo había envuelto. Jack, un soldado de la coalición galáctica, había sido entrenado para conflictos en diversos entornos,
pero nada lo había preparado para el aislamiento que conlleva ser el único superviviente detrás de las líneas enemigas. Cada movimiento era un riesgo calculado. Cada sombra podía ocultar a un enemigo y cada sonido podía ser el precursor de otro ataque. Había logrado evadir la captura hasta el momento, utilizando el paisaje caótico de la ciudad a su favor, moviéndose al amparo de la oscuridad, escondiéndose durante el día. Las ruinas de Nelara ofrecían escasa protección, pero Jack era un hombre forjado en los fuegos de la guerra. Era ingenioso y sus instintos se habían perfeccionado en innumerables batallas. Buscó comida y agua en la ciudad abandonada, siempre en movimiento, siempre alerta. Pero a medida que los días se convirtieron en noches, la persecución incesante y la escasez de suministros pasaron factura. Su cuerpo estaba llegando a su límite y él lo sabía. La aparición de la chica alienígena fue tan inesperada como inquietante. La mano de Jack había ido instintivamente a su arma en el momento en que sintió su presencia. Ella no se parecía a ningún veterano que hubiera conocido en las sesiones informativas de la coalición. Habían sido descritos como una especie no combativa, pero la guerra había cambiado todo y a todos. Sus ojos brillantes lo taladraron con una intensidad que lo hizo dudar. ¿Era una amenaza o simplemente otra superviviente? La guerra le había enseñado a Jack a ser cauteloso, a no confiar en nadie, pero mientras yacía allí, el arma apuntó a la chica que lo miraba con partes iguales de curiosidad y precaución. Se preguntó si tal vez todavía quedaban restos de la galaxia que no hubieran sido corrompidos por los interminables combates. Su dedo se posó ligeramente sobre el gatillo, una precaución contra lo desconocido. Y Lara no se movió. Su mirada era firme, su cuerpo inmóvil como si estuviera calibrando sus intenciones. Había una gracia en ella, una fuerza silenciosa que hablaba de su resiliencia. Ella había sobrevivido en este lugar de muerte, y si bien la misión de Jack siempre había sido clara, sobrevivir, reunir información, sobrevivir un poco más, verla despertó un objetivo diferente en su alma cansada de la guerra. El enfrentamiento duró lo que pareció una eternidad, pero finalmente la mano del soldado cayó ligeramente y su agarre sobre el arma se aflojó. La voz de Jack, áspera por el desuso, rompió el silencio. «No soy tu enemigo», dijo, sus palabras no solo para ella, sino también un recordatorio para sí mismo. «Solo estoy tratando de llegar a casa». Eyara observó al humano, su mente acelerada. La coalición alguna vez había sido aliada de su pueblo, pero las alianzas significaban poco cuando había mundos en juego. Aún así, había algo en sus ojos. Un destello de algo que ella recordaba de las historias de antaño. Un destello de humanidad. En los restos destrozados de Nelara, entre los fantasmas de su pasado, Nelara tomó su decisión. Es posible que su pueblo fuera conocido por su intelecto y no por sus habilidades de combate, pero también era conocido por su compasión. Este humano, este soldado de un mundo lejano, necesitaba ayuda, y por razones que no podía explicar del todo, Lara se sintió obligada a ofrecérselo. Con gracia cautelosa, caminó sobre los restos de las alguna vez magníficas estructuras de Nelara, proyectando sombras alargadas que se fusionaban con la oscuridad, creando un tapiz de luz y oscuridad. En esta interacción de visibilidad y ocultamiento, Lara se movía con una fluidez casi etérea, guiando a Jack a través del laberinto de destrucción que era su ciudad. El paisaje que los rodeaba era un monumento a la desolación, un testimonio de la guerra que no había dejado intacto ningún rincón de Vera Prime. Jack, a pesar de su entrenamiento y su exterior endurecido, se encontró luchando por seguir el ritmo de Ayara. Le dolía el cuerpo por la prolongada tensión de la supervivencia y sus sentidos estaban abrumados por el entorno extraño. Había sido entrenado para confiar en su equipo y escuadrón, pero ahora, sin ninguno de los dos a su disposición, se vio obligado a confiar en la guía de un ser cuyo mundo había sido enviado a explorar como una amenaza potencial. Lara era muy consciente de la incomodidad del humano. Sus propios sentidos se agudizaban por la necesidad de vigilancia. Había pasado lo que parecieron vidas evadiendo las fuerzas oscuras que buscaban extinguir a su pueblo. En Jack no vio al enemigo, sino a una víctima del conflicto cósmico que había devastado su planeta y muchos otros. Se comunicaron con moderación,
conservando energía y reduciendo el riesgo de detección. El Era habló en voz baja. Su voz era una melodía fantasmal contra la cacofonía de la guerra lejana. Jack escuchó atentamente. La mente de sus soldados mapeó el camino que tomaron, memorizando los giros, los lugares seguros, las áreas abiertas peligrosas que Ilara evitó hábilmente. A medida que avanzaban, Ilara compartió fragmentos cruciales de información, ubicaciones de patrullas enemigas conocidas, pasos seguros a través de los escombros y dónde podrían encontrar agua. Tenía un mapa mental de la ciudad grabado en su memoria, una habilidad que la había mantenido viva todo este tiempo. Jack era un aprendiz experto, y a pesar de la naturaleza extraña de la información, se adaptó rápidamente y sus instintos de supervivencia se activaron. La noche se hizo más profunda, y las lunas gemelas se elevaron más en el cielo, su luz arrojando un brillo de otro mundo sobre las ruinas. A lo lejos, los sonidos intermitentes de explosiones y disparos interrumpieron el silencio. Eran recordatorios del peligro en el que se encontraban, y el improbable dúo siguió adelante, buscando la relativa seguridad de un escondite que Ilara conocía bien. Mientras se acercaban a su destino, un sonido inesperado detuvo su avance. Un grito débil, el sonido de alguien en apuros. Los instintos de Ilara le gritaban que lo ignorara y continuara hacia la seguridad de las sombras. Pero el grito persistió, un sonido humano que Jack no pudo ignorar. «¡Espera!», susurró Jack, extendiendo una mano para detener a Ilara. Sus ojos buscaron en la oscuridad, buscando la fuente del sonido. Allí, debajo de un muro parcialmente derrumbado, yacía un soldado de la coalición, con la pierna atrapada bajo los escombros. El corazón de Jack se aceleró. El soldado era uno de los suyos. Un joven soldado a juzgar por su aspecto, y el deber de Jack estaba claro. Pero el deber era una bestia compleja en un campo de batalla, y las implicaciones de ayudar a otro humano podrían poner en peligro no solo a Jack y al soldado, sino también a Ilara. Ilara sintió el cambio en la resolución de Jack. Estudió al humano y vio el conflicto escrito en sus rasgos. Esto fue más que una simple decisión estratégica, fue una prueba de su frágil alianza. Podría dejar a Jack con los de su propia especie y desaparecer en la noche, o podría ayudar, reforzando el frágil puente entre sus mundos. La decisión se tomó en silencio, llegando a un acuerdo tácito entre ellos. Ilara asintió. Con la coalición privada ahora a cuestas, la dinámica de la incómoda alianza de Ilara y Jack enfrentó nuevas presiones. El soldado, cuyo nombre era Ryan, miró a Ilara con una mezcla de miedo y asombro. Su lesión, si bien no puso en peligro sus vidas, los ralentizó considerablemente, añadiendo una nueva capa de vulnerabilidad a su precaria situación. Ilara los llevó a un nicho escondido que una vez había usado como rincón de estudio en sus días como erudita. Era un pequeño espacio excavado bajo los restos de una estatua colosal, ahora medio enterrada entre los escombros. La estatua, que representaba a un pensador estéril de una época pasada, los vigilaba en silencio. Aquí encontraron un respiro momentáneo del caos del mundo exterior. Mientras Jack atendía la herida de Ryan, vendando la pierna herida, con tiras arrancadas de su uniforme, Ilara hacía guardia. Sus sentidos permanecieron alerta, su mente se extendió hacia afuera para detectar los pensamientos y movimientos de sus enemigos. Era un esfuerzo arriesgado, ya que utilizar sus habilidades podría exponer su ubicación, pero era un riesgo que debían tomar por razones de seguridad. La alcoba, llena del suave resplandor del líquen bioluminiscente que se adhería a las paredes, proporcionaba un ambiente relajante que contrastaba marcadamente con la dura realidad que enfrentaban. Ilara observó a los humanos y notó la forma gentil pero eficiente en que Jack cuidaba a su camarada. Le recordó los valores veteranos de comunidad y compasión, valores que temía que se hubieran perdido para el universo en general. Con el paso de las horas, la condición de Ryan se estabilizó y comenzó a recuperar fuerzas. El joven soldado estaba asombrado por el mundo extraño que lo rodeaba, y especialmente por Ilara. Hizo preguntas en voz baja pero llena de la curiosidad del soldado. Ilara, que al principio se había mostrado reticente, poco a poco se abrió y su voz narró la historia de su planeta y su gente, ofreciendo un vistazo a una cultura que había valorado la paz por encima de todo. Jack escuchó.
Un centinela siempre vigilante pero también un mediador, aliviando la tensión entre su compañero soldado y su anfitrión alienígena. Vio en los recuerdos de Ayara un paralelo con las historias que había oído de los ancianos en su país, historias de la Tierra antes de que se convirtiera en miembro fundador de la Coalición Galáctica, cuando también había sido un planeta, no de guerreros, sino de pensadores y soñadores. Sin embargo, sus discusiones se vieron frecuentemente interrumpidas por la dura realidad de su situación. Ayara, con sus habilidades al límite, lo silenciaría abruptamente, con los ojos vidriosos mientras extendía su mente para asegurarse de que el enemigo no estuviera sobre ellos. Cada vez que lo hacía, el aire se tensaba hasta que ella se relajaba, indicando la ausencia de peligro inmediato. La camaradería que se desarrolló entre el trío era algo frágil, como el líquen bioluminiscente que brillaba con una luz vacilante en la oscuridad. Eran individuos de mundos diferentes, unidos por el conflicto y la necesidad, pero sus experiencias compartidas comenzaron a forjar algo más fuerte. Jack y Ryan, gracias a la guía de Elara, aprendieron a navegar por el terreno alienígena con mayor facilidad. Se adaptaron a las señales de peligro que Elara les proporcionaba y aprendieron a confiar tanto en sus sentidos alienígenas como en sus instintos humanos. Eliara, a su vez, encontró cierto consuelo en su compañía. La soledad que había sido su constante compañera desde la caída de su civilización se vio aliviada por la presencia de los dos soldados, por humanos que fueran. Mientras se preparaban para abandonar la seguridad del nicho, avanzando hacia un futuro incierto, la alianza entre los soldados humanos y la chica Varán se solidificó. Ya no eran solo supervivientes, sino compañeros. Las ruinas de Nelara hablaban de una civilización perdida por los vientos y los estragos de la guerra, pero que todavía se aferraba a la esperanza por el más fino de los hilos. A medida que Alara, Jack y Ryan se aventuraron más profundamente en los restos esqueléticos de la ciudad, se encontraron no solo con los peligros de las patrullas enemigas al acecho, sino también con la absoluta voluntad de sobrevivir que persistía entre los restos de sus habitantes. La ciudad, que alguna vez fue un bullicioso centro académico interestelar, ahora permanecía en silencio, con sus muchos secretos enterrados bajo capas de escombros y cenizas. Ayara condujo al trío a través de callejones y pasajes subterráneos que solo ella conocía, restos de una red que una vez había conectado a las grandes mentes de su pueblo. Durante su viaje, se toparon con otros supervivientes, tanto alienígenas como humanos, cada uno de ellos marcado por los horrores que habían presenciado. Algunos eran rebeldes desafiantes que continuaban librando una batalla que sabían que no podían ganar. Otros simplemente intentaban sobrevivir, con los ojos vacíos por la pérdida y el miedo implacable de lo que podría traer cada nuevo día. Uno de esos grupos era un grupo de niños Bayron, escondidos en los restos de lo que parecía un centro de aprendizaje comunitario. Su guardiana, una mujer de ojos cansados llamada Vera, miró a los recién llegados con cautela. Ella era maestra, ahora protectora. El trabajo de su vida pasó de impartir conocimientos a proteger a los jóvenes del conflicto incesante. Ayara se comunicaba con Vera en el lenguaje silencioso de los de su especie, un intercambio telepático que era al mismo tiempo intenso e íntimo. Entre ellos se produjo un entendimiento compartido, un reconocimiento del dolor y la carga de salvaguardar el futuro. Jack y Ryan observaron esta conversación silenciosa con una sensación de exclusión, pero también de respeto. El vínculo entre los Bayranos era algo profundo, una conexión que iba más allá de las palabras y llegaba a la esencia de su ser. A través de las breves explicaciones de Elara, los soldados aprendieron sobre las tradiciones Bayron de educación comunitaria, de la crianza colectiva de los jóvenes, un marcado contraste con la educación militante que Jack y Ryan habían conocido. Los soldados ofrecieron sus raciones y Jack aplicó sus habilidades médicas de campo para atender las heridas de los niños. Aunque su conocimiento de la fisiología alienígena era limitado, sus esfuerzos fueron recibidos con silenciosa gratitud. Los niños, con los ojos muy abiertos por una mezcla de curiosidad y miedo, observaban a los soldados humanos con cautelosa fascinación. A medida que el grupo continuaba su viaje, el peso de la devastación de la guerra se hizo más pesado sobre ellos.
Se encontraron con escenas de desesperación, lugares donde se habían librado batallas, dejando a su paso solo heridos y muertos. Jack y Alara trabajaron juntos para navegar por estos cementerios de conflictos, y cada paso adelante era un desafío a la muerte que los rodeaba. Su camino estuvo plagado de peligros, pero también de momentos de inesperada belleza. Llegaron a un jardín milagrosamente preservado en medio de la destrucción. La flora alienígena, resistente y vibrante, ofrecía un crudo recordatorio de que la vida persistía incluso en las circunstancias más sombrías. Ellara explicó que se trataba de jardines de la memoria, cultivados para honrar a quienes habían fallecido, y que su crecimiento era un testimonio del espíritu perdurable de su pueblo. El jardín era un lugar de respiro, un santuario natural que les proporcionó un breve respiro de su angustiosa caminata. Fue aquí donde los lazos entre ellos se hicieron más fuertes. Compartieron historias de sus mundos, de los sueños que tenían antes de que la guerra se convirtiera en la única realidad que conocían. Para Ellara fue una oportunidad de recordar su herencia con orgullo y no con cada paso por la tierra profanada de Vera Prime. El pacto entre Alara, Jack y Ryan se convirtió en algo tácito, pero innegablemente real. Los peligros compartidos y el objetivo mutuo de sobrevivir habían tejido entre ellos un tapiz de confianza, cada hilo fortalecido por las pruebas que enfrentaron juntos. Su viaje no fue solo un paso a través del espacio físico, sino un viaje a través de los paisajes emocionales de tres individuos de mundos separados. En los momentos de tranquilidad, cuando el espectro de la guerra parecía concederles una rara pausa, el trío encontró consuelo en su improbable camaradería. Se enfrentaron a escaramuzas rápidas y encuentros brutales con fuerzas enemigas que deambulaban por las ruinas como espectros de fatalidad. En estos enfrentamientos, Jack y Ryan lucharon con una precisión perfeccionada por su entrenamiento militar, mientras Ellara, desatando sus poderes innatos, creaba desviaciones y escudos de energía psíquica. Sus tácticas eran poco ortodoxas, una combinación de tecnología humana y habilidad de Bayron, pero fueron efectivas. Cada batalla a la que sobrevivieron cimentó su vínculo. Ya no eran simplemente aliados, eran camaradas, y sus vidas estaban inextricablemente unidas por el deseo compartido de ver otro día. Y Lara, una vez aislada en su dolor, encontró fuerza en sus compañeros humanos. Jack, endurecido y cansado por la batalla, encontró un renovado sentido de propósito al proteger no solo a un soldado bajo su mando, sino a un amigo de otro mundo. Ryan, el más joven y el menos experimentado, encontró mentores en ambos y su valentía se vio reforzada por su presencia. Mientras avanzaban por un sector particularmente devastado, se toparon con un monumento improvisado. Fue una escena conmovedora en medio de las ruinas. Pequeñas fichas y baratijas, probablemente rescatadas de los escombros, habían sido cuidadosamente dispuestas en un silencioso homenaje a los caídos. Era un lugar donde se recordaba a las víctimas anónimas de la guerra, un santuario de luto en medio del caos. Ellara hizo una pausa. Su piel púrpura adquirió un tono sombrío mientras agregaba una pequeña piedra lisa a la colección, un símbolo de recuerdo de Varan. Jack y Ryan hicieron lo mismo, cada uno colocando su propio símbolo entre las reliquias. El acto fue pequeño, una gota en el océano de pérdidas que representaba la guerra, pero fue un testimonio de su respeto por la vida y el costo de la guerra que los rodeaba. Sin embargo, su respiro fue breve. La información de inteligencia, transmitida a través de un canal seguro que Jack había logrado acceder usando un comunicador rescatado, indicó que se estaba gestando una gran ofensiva. El enemigo se estaba movilizando para un ataque significativo y su camino inevitablemente se cruzaría con el del pequeño grupo. Tenían que tomar una decisión: intentar eludir la batalla inminente o adoptar una postura y posiblemente cambiar el rumbo de las fuerzas de la coalición. Las ideas de Ellara, nacidas de su previsión e intuición, fueron invaluables. Había visto fragmentos de lo que podría suceder. Visiones de fuego y luz, de caminos potenciales que conducían a la oscuridad o la esperanza. Juntos, sopesaron las probabilidades y entendieron que la elección que hicieran tendría repercusiones mucho más allá de sus propios destinos. El sentido del deber de Jack hacia su juramento de coalición luchaba con su instinto protector hacia Ellara y Ryan.
Y Lara, que lo había perdido todo en la guerra, luchó contra la necesidad de alejarse del conflicto y el impulso de levantarse y luchar por la posibilidad de un futuro en el que su planeta pudiera volver a conocer la paz. Al final, decidieron intervenir, prestar su fuerza a la causa de la coalición, no como soldados siguiendo órdenes, sino como individuos que luchan por la oportunidad de un futuro libre de la sombra de la guerra. La decisión fue tomada. El día de la ofensiva llegó con un pesado silencio que se cernía como un sudario sobre las ruinas de Vera Prime. Y Lara, Jack y Ryan estaban entre los escombros, con sus corazones sincronizados con el ritmo de la anticipación, el miedo y la determinación de la guerra. Habían elegido su camino y ahora, mientras el sol asomaba por el horizonte, se preparaban para afrontar las consecuencias de esa elección. Se habían posicionado estratégicamente, utilizando los restos de un anfiteatro derrumbado como base. Las habilidades telepáticas de Elara les permitieron estar un paso por delante del enemigo. Sus advertencias proféticas y perturbaciones psíquicas confundieron a las fuerzas que se acercaban. Jack y Ryan, armados con una mezcolanza de armamento recuperado y tecnología de la coalición, estaban listos para defender su posición con todo lo que tenían. La batalla, cuando llegó, fue una vorágine de caos y fuego. El enemigo, una coalición de especies rebeldes unidas solo por su oposición a la coalición galáctica, descendió sobre las ruinas con una furia que pareció sacudir el mismísimo planeta. Pero en medio de la cacofonía de la guerra, hubo un nuevo sonido, una armonía resonante que atravesó la discordia. Era el sonido de la unidad, de seres dispares luchando como uno solo. Los poderes de Elara estallaron. Su forma rodeada por un brillo etéreo, mientras canalizaba su energía en barreras protectoras e ilusiones que nublaban la mente. Jack se movía con la gracia de un soldado, sus disparos eran precisos y sus órdenes claras. Ryan, que ya no era el recluta novato, luchó con un coraje que contradecía su juventud, su puntería firme y su resolución inquebrantable. A medida que avanzaba la batalla, se hizo evidente que sus acciones no fueron en vano. Las fuerzas de la coalición, envalentonadas por la resistencia inesperada y la ventaja estratégica que proporcionaba, comenzaron a hacer retroceder al enemigo. La marea estaba cambiando y el centro de la lucha eran 3 figuras de pie contra la tormenta. La batalla pareció durar una eternidad. Pero a medida que se acercaba el anochecer, un silencio comenzó a invadir la tierra. El enemigo, cada vez más numeroso y con la moral destrozada por la feroz defensa, se retiró. La coalición, aunque cansada y maltrecha, había mantenido su posición, gracias en gran parte a las acciones de Jack, Lara y Ryan. Después, cuando llegaron los médicos de la coalición y las tropas de apoyo, hubo un momento en el que el futuro pareció estar en juego. Elara, con su energía agotada, colapsó en los brazos de Jack, su conciencia parpadeando como una estrella a punto de apagarse. Ryan, con su armadura chamuscada y abollada, montó guardia sobre ambos, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de una amenaza renovada. Pero la amenaza no llegó. En cambio, había una quietud, una paz que parecía casi extraña, después de la lucha implacable. Cuando la respiración de Elara se estabilizó y sus ojos se abrieron para encontrarse con los de Jack, hubo un reconocimiento tácito de que habían cruzado un umbral. Habían enfrentado juntos la oscuridad y habían encontrado una luz que ninguna guerra podría apagar. Los soldados de la coalición galáctica miraron a Elara con un nuevo respeto, y las historias de su valentía y poder se extendieron entre sus filas. Se había convertido en un símbolo de esperanza, no solo para Vera Prime, sino también para la posibilidad de unidad en toda la galaxia. Y cuando Jack y Ryan estuvieron a su lado, quedó claro que los vínculos que habían forjado eran inquebrantables. Mientras abordaban la nave de la coalición que los llevaría a un lugar seguro, Jack, Lara y Ryan miraron hacia el planeta que estaban dejando atrás. Las cicatrices de la guerra eran profundas, pero debajo de ellas había un pulso de vida, un susurro del mundo vibrante.